Bueno, muchísimas gracias por haber seguido acá. Esto ha sido un día largo y todavía tenemos mucho por trabajar. Lo que yo les voy a presentar es una metodología que hemos venido trabajando en otros países y hemos empezado ya en Centroamérica. Y va un poquito más allá de seleccionar arbitrariamente prioridades. Fundamentalmente lo que busca es cómo podemos hacer una forma técnica de fijar prioridades bien focalizadas en el espacio geográfico de los países. Entonces, no los quiero aburrir mucho. Hemos preparado una presentación un poquito gráfica y algunos slides técnicos los voy a pasar rápido, pero les quiero dar simplemente el concepto de lo que queremos hacer. Y empezamos con lo que hay detrás. Cuando hablamos de prioridades, normalmente estamos pensando en un ministerio o una entidad que va a recibir una batería de proyectos y va a querer saber cómo distribuye su recta presupuestal. Porque como vimos temprano, los ministerios de Hacienda o de Finanzas no tienen plata para satisfacer todas las necesidades. Y sobre todo si estamos en un ámbito descentralizado, van a haber muchas demandas locales y no necesariamente se van a dar los recursos para eso. Entonces, ¿cómo escojo el proyecto A sobre el proyecto B? Había un ministro que nos comentaba, bueno, hoy día tuve que decidir entre dar a alimentar a los presos o pagar los medicamentos para los niños. Son decisiones muy fuertes. Y si tengo presupuesto ajustado, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo escojo? ¿Cómo tengo una metodología detrás que me lo permita hacer? Entonces, eso es un poquito lo que queremos hacer y les voy a mostrar en forma resumida cómo opera esto para que ustedes lo tomen en mente y en la tarde lo evalúen y vean qué se puede cambiar, qué se puede mejorar para que se ajuste a la realidad de cada uno de sus países. Entonces, esta es la famosa herramienta que estamos trabajando, que es una herramienta para priorizar la inversión pública en Centroamérica y que se aplica también para la inversión privada. El énfasis es inversión pública porque estamos pensando en esta restricción presupuestal, pero en realidad sirve para privada y inversión pública. Y algunos de los slides que le voy a poner como ese no los van a poder ver, y esa es parte de la idea, ¿no? Pero vamos a hacer algunos zooms. El primero es, como hemos conversado, lo que queremos es cómo priorizar y cómo identificar esos cuellos de botella. Y esos cuellos de botella van a variar espacialmente y van a variar entre países. Si se acuerdan en la mañana, los países de distintos colores, ¿no? Cada país va a tener su propio cuello de botella. Entonces, lo que yo quiero en cierta forma es tener un método que me permita capturar esa heterogeneidad geográfica, espacial, heterogeneidad a veces en cultura también entre los distintos países, y también hay cosas comunes de las cuales puedo aprender de una y de la otra. Pero una vez que logre hacer eso, el problema es, ok, ya tengo la lista de todos los cuellos de botella, y como bien sabemos, los cuellos de botella van a ser mucho mayores de los recursos que yo tengo para cubrirlos. Entonces, ¿cómo genero un sistema de resultados que me permita priorizar, me permita dar incentivos para que la gente adopte esos proyectos que son prioritarios? ¿Por qué esto es importante? Si estamos en un entorno descentralizado, ¿cómo yo hago que esa región o ese departamento o esa zona geográfica adopte esos proyectos que son priorizados por un mecanismo? Y ahí es donde los incentivos juegan un rol. Y ahí es donde toda la metodología que existe de presupuestos por resultados con incentivos está teniendo un aporte importante y es algo que queremos trabajar con ustedes. ¿En qué consiste la metodología? Son dos etapas fundamentalmente. La primera la llamamos un score de riesgo y la segunda la llamamos un paso que es denominado score de pobreza. ¿Qué es el score de riesgo? Cuando ustedes trabajan en los Ministerios de Hacienda en Finanzas Públicas, muchos de los proyectos van a pasar por una prueba ácida, es decir, su retorno social es mayor a X% o es positivo. Mayormente la forma como se calcula el retorno social es de acuerdo a lo que se reportó en el perfil. Y la mayor parte de los datos de lo que se reporta en los perfiles de proyectos de inversión pública no son correctos. Y simplemente se está armando un perfil para obtener un retorno social positivo. Entonces, lo que hemos diseñado es un método un poquito distinto que con algunos indicadores, y lo hemos validado para Centroamérica en un proyecto conjunto con Ruta hace unos años, con algunos indicadores podemos definir cuál es el riesgo de que ese proyecto fracase, lo que llamamos la probabilidad de default. Si ustedes van a un banco y piden un préstamo, el banco les va a estimar una probabilidad de que no puedan pagar. Bueno, tenemos esa misma probabilidad, pero para un proyecto de inversión. Entonces, cuando sabemos esa probabilidad, ya sabemos cuáles son los proyectos que van a pasar un cierto nivel. Una probabilidad de que no funcione de 40% o una probabilidad de que no funcione del 60%.
y es una decisión pública de cuál es ese nivel para que pase o no pase. Entonces, simplemente la primera etapa, que es esta estrategia o score de riesgo, es para decir si el proyecto pasa o no pasa. Ahora, lo hemos hecho en Perú, por ejemplo, lo tenemos totalmente implementado en el Ministerio de Hacienda, y es impresionante cómo una lista de 20.000 proyectos baja automáticamente a 10.000 proyectos o a 5.000 proyectos que pasan este riesgo. Y hemos validado que eso funciona. Y los que están siendo seleccionados, que a veces, muchas veces antes no hubieran ni siquiera pasado, son proyectos que tienen mayor retorno económico y son proyectos que han sido mejores. Entonces, la primera etapa es simplemente el pasa o no pasa. La segunda etapa es donde ya priorizamos, que es lo que llamamos este score de pobreza. ¿Por qué? Porque es plata pública. Cuando es recursos de inversión pública, son recursos públicos. Y cuando usamos recursos públicos, los usamos para reducir pobreza, reducir malnutrición. Entonces, sí nos interesa tener un equivalente a lo que sería una tasa de retorno de reducción de la desnutrición o de reducción de la pobreza. Y eso es lo que trabajamos, y ahí con eso ya podemos priorizar. Entonces, al final, yo empecé con 10.000 proyectos, de riesgo solo pasan 2.000, esos 2.000 los voy a rankear en base a este score de pobreza y voy a poder identificar cuál tiene una mayor prioridad en términos de una política social, que es reducir la pobreza. Entonces, en términos metodológicos, este es un poco el concepto del score de riesgo, donde tenemos algunas variables que me definen el proyecto de inversión pública y, como les decía, estimamos esa probabilidad. No les quiero hacer perder mucho tiempo con eso. Lo que más me interesa es dar énfasis a este slide que tampoco pueden ver, que es fundamentalmente cómo defino ese score de pobreza. Y por eso vamos a hacer el zoom para que lo puedan ver. Entonces, primero tenemos los criterios de evaluación. Y acá lo que quiero es dos conceptos. Focalización correcta, primer concepto, y el segundo concepto es que me dé el mayor retorno de reducción de pobreza o reducción de malnutrición. Entonces, quiero focalizar proyectos productivos en zonas productivas. Quiero focalizar proyectos no agrícolas en zonas donde hay potencial no agrícola. Quiero focalizar proyectos de transferencias en zonas donde no tengo ninguna de las dos potencialidades. Pero no tiene sentido que yo esté usando transferencias en zonas donde sí puedo invertir en proyectos productivos. Tiene sentido que los haga en simultáneo, hasta que pueda activar la parte productiva. Pero esa es mi solución de largo plazo, eso es lo que llamaríamos la graduación que hablábamos en la mañana. Entonces, ese es el criterio y esos dos elementos que son centrales. Entonces, el primero es, queremos saber que ese proyecto está ubicado, y acá viene el espacio, en una microrregión donde hay esa potencialidad, donde no hay esa potencialidad. Y eso lo podemos medir. En el espacio lo podemos medir y lo podemos presentar. El segundo es utilizar un criterio de pobreza, porque queremos ir en aquellas zonas donde están los más pobres. Muchas de las entidades que invierten a lo largo del espacio en cuestiones de pobreza prefieren ir donde están las mejores carreteras, porque es más fácil implementar el proyecto. Pero resulta que ahí no están los más pobres. Entonces tenemos que tomar en cuenta la densidad de pobreza de esas zonas para priorizar los proyectos que quiero. El tercero es accesibilidad, y acá la relación es inversa. Peor la accesibilidad, mayor puntaje voy a tener. Porque de nuevo, sabemos que donde la accesibilidad no es buena, va a haber mayor pobreza. Entonces queremos ir en contra de lo que normalmente se haría. Normalmente, y es bien fácil identificarlo, mapeamos las intervenciones y van a ver que toditas están alrededor de las carreteras. Cuando la gente más pobre es la que está más lejos de las carreteras. Y eso también lo podemos medir. La accesibilidad, en el caso de El Salvador, por ejemplo, tenemos mapas impresionantes de la velocidad que me puedo mover por kilómetro cuadrado, con las carreteras que tengo y la calidad de las carreteras. Entonces, esa información la podemos capturar. Y finalmente, tenemos lo que llamamos beneficiarios. Y es cuántos beneficiarios ese proyecto me puede traer potencialmente, que de nuevo está vinculado a pobreza. Entonces, estos 4 elementos son centrales para la priorización. Ya pasé la parte de riesgo, ahora me quiero concentrar en la priorización. Entonces, ¿cómo implementamos esto? Este señor está hablando mucha teoría y no puede implementarlo. Todo lo que habla no funciona en la vida real. Bueno, aquí está. La primera parte, ¿cómo implementamos la focalización? Para usar la focalización, y acá un poquito de teoría, utilizamos lo que llamamos fronteras estocásticas de producción, donde la frontera es lo máximo que yo puedo hacer en esa zona. ¿Qué tan lejos a la frontera? Quiere decir cuánto más ingreso le puedo hacer dar a ese hogar si llego a esa frontera. Esa frontera que ven ahí, lo que quiero ver es qué tan lejos, la distancia. Entonces, lo lejos que yo estoy le llamamos eficiencia.
y el nivel de la frontera me dice cuánto ingreso puedo generar. ¿Ok? Entonces imagínense que tienen eso sobre el espacio de los países, dependiendo de las calidades de las tierras, dependiendo de la calidad del capital humano, de la accesibilidad de carreteras. Entonces yo voy a poder saber a cuánto puedo llegar si produzco de la mejor forma posible, pero también qué tan lejos estoy. Van a haber casos en que yo voy a llegar a la frontera, pero mi frontera es tan baja que no voy a poder salir de la pobreza. Entonces ahí tengo que saltar la frontera, y ahí es donde viene la innovación tecnológica, pero eso demora. Pero van a haber muchos casos, como se los voy a mostrar para Centroamérica, donde la frontera está ahí y yo estoy lejos. Y si acerco, los puedo sacar de la pobreza. Entonces ese es el concepto con el que trabajamos. Veamos eficiencia y fronteras. Entonces aquí está para Guatemala, un ejemplo que hemos hecho para Guatemala. Entonces el primer elemento que les mencionaba para Guatemala es accesibilidad, porque quiero sacar el problema de los caminos. Entonces acá medimos, con lo que se llama raster análisis, cuánto me demora y cuánto me cuesta mover 1 kilogramo de un producto, si es agricultura, de un lugar al mercado más cercano. Y eso lo puedo mapear en el espacio de Guatemala. Entonces con eso ya tengo el problema de caminos, ya lo saqué. El segundo problema es que quiero medir esa frontera. Y ahí hemos medido la frontera, donde las zonas rojas, por ejemplo, son zonas que tienen problemas de frontera, las zonas verdes son zonas que pueden tener frontera. Al revés, las rojas son las zonas con alta frontera y las verdes son con menor. Y finalmente mido el nivel de eficiencia, ¿ok? Que es qué tan lejos estoy de esa frontera. Entonces si combino estos tres elementos, la accesibilidad, que es el primer elemento, el potencial y la eficiencia, y eso lo combino con un criterio de equidad. En este caso, como ejemplo, he dicho quiero reducir pobreza. Entonces traigo el mapa de pobreza de Guatemala y con eso genero esta tipología de microrregiones en el espacio. Entonces hagamos un zoom a esta tipología para el caso de Guatemala, que es la que tenemos acá a la derecha, y cada color va a tener un significado en esa tipología. Entonces, por ejemplo, las zonas rojas, que las van a ver en Occidente, son las zonas más pobres. Son aquellas zonas donde CESAN está operando. Son zonas en las que ahorita no hay forma que lo saque la pobreza con inversión pública de productiva, porque esas zonas tienen suelos malos, características malas que no me permiten salir de la pobreza. Todas las zonas verdes, en variedad e intensidad, mientras más verde a menos verde, son zonas en las que sí puedo hacer proyectos productivos, pero son prioritarias porque son zonas con muchos pobres en esa ubicación. Entonces, si por ejemplo yo mapeo toda la operación de CESAN o un programa de transferencias condicionadas para Guatemala, lo que yo quisiera es que cayeran en las zonas rojas. Si mapeo los programas del Ministerio de Agricultura, yo quisiera que cayeran en las zonas verdes. Pero ¿qué es lo que sucede a veces? Por ejemplo, mapeamos programas de irrigación y muchos de los programas de irrigación en otros países caían en zonas donde no había potencial agrícola. Entonces ahí no estoy usando eficientemente mis recursos. Entonces con esto ya estoy focalizando. Ahora, esto lo puedo mejorar un poco más y hacerlo relacionado a la tasa de pobreza, de tal forma que si llego a la frontera sé si bajo o salgo o no de la pobreza. Y no solo eso, lo puedo empezar a focalizar dependiendo del sector productivo donde quiero la actividad. Entonces lo podemos combinar, pero en forma sencilla y para resumir el concepto, acá estoy en los dos extremos, ¿no? En el extremo azul lo que tengo es áreas de alta pobreza, alto potencial y baja eficiencia promedio. Y en el otro extremo tengo áreas de alta pobreza, bajo potencial y baja eficiencia promedio. Entonces en esos dos extremos lo que estoy diciendo es, en el azul, proyectos productivos, en el rojo, transferencias o ayuda social hasta que pueda saltar esa frontera. Porque esa frontera no me va a permitir salir de la pobreza y con eso soluciono en cierta forma en el espacio el problema de focalización de la intervención que voy a hacer como gasto público. Pobreza, los mapas de pobreza oficiales lo conocen ustedes, perfectos o imperfectos, existen y se pueden usar para tener ese criterio de equidad. Accesibilidad, como les decía, lo podemos medir. Vemos los suelos, vemos dónde hay caminos, dónde no hay caminos, la calidad del camino, la pendiente, y con eso calculamos el tiempo y le ponemos un modelo de costo de transporte encima y podemos calcular cuánto me demora ir de un lugar al otro. Y esto es importantísimo porque me ayuda, por ejemplo, si yo estoy sentado en el ministerio y viene una multilateral y me dice quiero hacer un camino acá, yo le levanto el mapa y le digo, señor, acá no necesito el camino que yo necesito es en el otro lado, en el occidente, en el norte. Entonces tienen un mapa espacial que le pueden definir cuál es el nivel de accesibilidad en el espacio y además saben dónde está el potencial y dónde está la eficiencia. Y los beneficiarios es para calcular este retorno, ¿no? ¿Cuánta gente voy a mover fuera de la pobreza en base a este criterio que estamos trabajando? Pero bueno, entonces esto lo podemos combinar y podemos empezar a priorizar y luego combinar todos los elementos para lograr este ranking.
Y el ranking básicamente lo que me va a dar es un puntaje en base a estos criterios que me permiten priorizar. El primero, que esté bien focalizado. El proyecto que cae en zona productiva, que es una zona productiva denominada verde, tiene más puntaje que el proyecto que no cae en la zona apropiada. Si cae un proyecto de transferencias en una zona verde, le quito puntaje. Si cae en una zona roja, le doy mayor puntaje. Luego, y ese es el match que hago con las clases, el segundo paso es utilizo y los combino todos estos puntajes y finalmente llego a un ranking con el cual puedo operar y trabajar con ese ranking, que es el que me permitiría la priorización. Ahora, esto ya lo hemos implementado en algunos países. Entonces, acá, por ejemplo, les presento lo que sería el primer ejemplo de la primera parte de la implementación de esta tipología, que es el caso de El Salvador, ¿no? Y les pido que miren un poquito la parte norte. No sé si ustedes saben, El Salvador tiene el norte de lo que es la NTH, ¿no? La carretera que hizo la Corporación de Milenio, Fomilenio en el caso de la Oficina Descentralizada de El Salvador. Y fíjense los verdes que tenemos en la parte norte. Es una zona con mucha tierra, es un poquito agreste en términos de pendientes, pero aparentemente hay mucha pobreza y hay una zona con potencial que se podría explotar. Ahora, si ustedes van hoy día a esa carretera del norte, el tráfico es cercano a cero. Acabamos de monitorear cuántos camiones pasan en la carretera del norte y no pasan camiones, tristemente. Y tienen una carretera que es un Mercedes-Benz. Me podría mover a 80 kilómetros por hora en esa carretera sin ningún problema y a la velocidad que se está moviendo la producción en la región es alrededor de 12 kilómetros por hora, que es lo que me decían. Entonces, ahí hay algo interesante, ¿ok? Y ahí las zonas rojas son las zonas donde deberían ir las transferencias y las verdes donde podrían ir los proyectos productivos. Lo mismo para el caso de Honduras. Acá lo hemos trabajado también con la oficina de USAID de Honduras. Y de nuevo, el problema serio de Occidente, donde está, por ejemplo, operando Feed the Future ahorita, hay zonas muy críticas donde se podrían hacer estos mecanismos de transferencia, mientras que hay otras zonas con potencial verde donde se podrían hacer proyectos productivos. Entonces se van dando cuenta cómo puedo ya focalizar con la información que tengo. Todavía no he priorizado, no he llegado a ese nivel porque no tengo toda la información para hacerlo. Aquí tenemos el caso de Guatemala. De nuevo, miren Occidente, ¿no? Ahí está Cesán. Pero miren que también hay zonas productivas. En el sur, por supuesto, la parte del azúcar, ¿no? Pero tenemos zonas en el norte también bastante productivas y hay muchas áreas en las que yo podría empezar a empujar. Ahora, imagínense que vemos esto en el tiempo y cómo evoluciona en el tiempo con las políticas que vamos implementando. Todo lo que hemos discutido hoy día. Priorizo, lanzo los proyectos, intervengo. Esos colores van a empezar a cambiar en el tiempo. Y puedo tener una herramienta de monitoreo temporal. Esto ya lo hemos hecho para el caso peruano, acá lo hemos adaptado para cómo sería en Guatemala, y fundamentalmente es un sistema en el cual escogemos la región primero, aquí he escogido Guatemala, luego usamos riesgo, entonces en el Ministerio de Hacienda de Perú, por ejemplo, el ministro de Finanzas lo que hace mueve simplemente su barrita de riesgo a qué nivel de riesgo quiere, con eso reduce la masa de proyectos que hubiera revisado antes a un número mucho menor. Una vez que tiene eso, especifica el score de riesgo, 0.67 es el umbral para Perú, este sistema está online. Todos los proyectos que no pasan esa probabilidad de default se van, ¿ok? Y hemos validado que se van apropiadamente. Y luego su problema es, ok, ya tengo los proyectos que pasaron el umbral, ¿cuántos puedo hacer? Y ahí es exactamente donde hacemos el presupuesto. Entonces tienen una barra donde pueden mover cuánto es el presupuesto que tienen disponible. Esto en Perú hace 2 años no era tan relevante. Hoy día, con la caída de los precios de los minerales, el presupuesto de las regiones que había subido por 10 veces ha vuelto a bajar. Y esto se ha vuelto extremadamente relevante para el Perú y lo están implementando. En un mes decidieron pasarlo de un piloto que hicimos en un departamento a toda la región del Perú. Entonces quisiéramos tener algo parecido para el caso de ustedes, porque es algo que se puede hacer y la infraestructura está ahí y la información existe. Y luego descargamos los proyectos. De hecho, después va a haber componente político. No es que esto va a ser la decisión final, ahí es donde entra la discusión, pero por lo menos nos basamos en una discusión técnica inicial, que es lo que buscamos. Y nos hemos dado cuenta en las discusiones regionales que tuvimos en Perú, en cada una de las regiones, es que esto sirvió muchísimo para focalizar aquellos proyectos que tenían mayor retorno. Y quiero acabar con esto, y no les quito más tiempo. Y este es el mapa que he juntado para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. ¿Y por qué lo quise poner? Porque en la mañana ustedes vieron, o hace un rato, en la presentación de la SAN de Honduras, el corredor seco, ¿no es cierto? Fíjense El Salvador, y fíjense el borde con Honduras. Tenemos un rojo en el caso de Honduras, ¿no es cierto? Una zona crítica. Y tenemos en la parte norte de El Salvador una zona verde con mucho potencial. Entonces, de nuevo, el concepto regional queda clarísimo acá. Fíjense los manchones de verdes y los manchones de rojos y cómo ese concepto regional nos puede ayudar a tratar de solucionar estos problemas.
Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y espero que no nos haya confundido mucho. Gracias. Minutos para el refrigerio.